Buenos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo al ombligo de la semana. Una grabación que ya teníamos casi un año de no aparecernos por acá. Y finalmente pues platicamos aquí con mi amigo Isaac de retomarlo porque nos hicieron algunos comentarios de que habían algunos temas interesantes, algunos que nos los fueron contando. Y entonces decidimos revivir este proyecto y estamos aquí otra vez con ustedes, esperando que se disfruten esta tercera temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isaac, desde la República Hermana de México? Pues muy bien, Julio, ya sabes, aquí reiniciando y reseteando otra vez, porque bueno, ya habíamos perdido la brújula en esto. Digo, entendimos que cuando empezó la normalidad ya común a nosotros, pues vamos a perder este tipo de tiempos fuera que podíamos tener. Pero bueno, mira, retomarlo es importante porque agradecemos a todas las personas que nos hayan comentado y que se hayan dado la oportunidad de estarnos escuchando, pues bueno, que les haya sido interesante y que con los temas que vamos a tratar en esta tercera temporada, pues bueno, podamos también seguir ayudándoles a que puedan entender cómo pueden mejorar sus aspectos de negocio. Entonces, un gusto, Julio, que igual, saludos hasta allá, hasta Guate, para que la gente también entienda que bueno, estamos retomando y bueno, ojalá y sigan dándole like y nos sigan visitando. Excelente, excelente. Pues hoy el primer tema con el que estamos arrancando esta nueva temporada es con el tema de la resiliencia empresarial. Nos pareció interesante porque en otros capítulos hemos hablado un poquito sobre eh, cómo nos aventamos a un negocio, el tipo de retos a los que nos enfrentamos, desde delegar, desde ser creativos, innovar. Y uno de los que nos pareció interesante, en donde podríamos hablar, es al respecto eh, de la resiliencia, que es Ujú. esta habilidad de poder recuperarse de una situación, digamos, hostil o adversa. eh, cuando nos enfrentamos a una de estas situaciones y qué tan rápido nos podemos recuperar. Así que si querés comenzar, Isaac, un poco Pues comentándonos sobre qué, primero empezando tratando de entender qué es esto de la resiliencia. Pues mira, yo cuando me dicen resiliencia, de repente me suena así como que soy resistente. No, resistencia es no querer hacer un cambio o aguantar, pero la resiliencia es, bueno, cuando viene el cambio, ¿qué demonios vas a hacer para poderte mantener o para poder seguir funcionando? De hecho, sería bueno hacer la reflexión con la gente que nos está escuchando. Si tienen una empresa, si tienen un negocio, recuerden cómo iniciaron. Y quiero que en este caso empiecen a darse cuenta todos aquellos factores que empezaron a no haber tomado en cuenta y que empezaron a surgir por ahí y que eso obligaba de repente a saber, a pensar si yo seguía o no seguía. Hablaba yo con Julio antes de que iniciáramos con la grabación. Bueno, si tú como empresario, bueno, como emprendedor o empresario, a las primeras de cambio donde se te vació tu cuenta bancaria, donde no tuviste clientes, donde un proveedor te falló, donde un cliente te reclamó, decidiste ya cerrar, pues no tienes nada de resiliencia. O sea, realmente esto no funcionaría en este sentido. La resiliencia es importante porque el negocio, sea el que sea, no importa lo que te dediques a hacer, tienes que ver y tener una perspectiva, por lo menos, yo diría, digo, no sé si Julio me dará su opinión, pero por lo menos un umbral a 3 años. Ya ahora ya no te puedo pedir ni 5 porque pasamos una pandemia que nos vino a cambiar esos paradigmas en donde teníamos que planear a 10 años, a 15 años. Hay empresas que lo siguen haciendo, pero puede haber un cambio no planeado que nos obligue a adaptarnos. Y te daría un ejemplo muy rápido, ¿no? El ejemplo de resiliencia fueron aquellas empresas que se dedicaban a hacer, por ejemplo, licor, y que cuando se dieron cuenta que necesitábamos gel antibacterial, ya la gente ya no se acuerda, bueno, pues empezaron a producir eso. Entonces resulta que ocuparon las mismas máquinas para poder hacerlo. O aquellos que hacían, por ejemplo, prendas de vestir y se dedicaban a hacer cubrebocas un buen tiempo y una buena temporada en un buen volumen. Ese tipo de aspectos son, creo que, ejemplos claros de esa resiliencia. Ahora, traídos a tiempos modernos, pues véanos a nosotros. Seguimos acá y seguimos de necios tratando de compartir nuestra información, aunque no seamos tiktokeros ni seamos de esa generación, creo que nos permite de alguna manera empezar a hacerlo. No sé cómo lo veas tú, Julio. Sí, totalmente. Es que al final sí la resiliencia viene siendo una actitud y como muchas actitudes también es entrenable, a veces es mejorable. Eh, y efectivamente habrán empresarios, por ejemplo, que ya tengan, no sé, 7 años, 10 años en su negocio, que de repente a estas alturas, pues ya han desarrollado, como dicen por ahí, el colmillo retorcido, ¿verdad? Ya se saben muchas de las cosas del teje y maneje de negocio
y saben que cuando vienen los problemas, pues lo que hay que hacer es salir adelante, hay que retomar. Pero especialmente estas actividades, estas actitudes de resiliencia son importantes, por ejemplo, en el caso del empresario, cuando está en estas fases eh, a las que le llaman incluso a veces de una forma algo dramática el Valle de la Muerte, ¿verdad? Porque Así es cuando estás en esa fase donde estás empezando, estás validando todavía tu mercado, a veces estás todavía puliendo un poco tu propuesta de valor y realmente parte de lo que te toca es enfrentarte a un montón de obstáculos que van a llegar y que, como decías hace un momento, va a ser muy frecuente enfrentarse al pensamiento de, bueno, hasta aquí llegué. Y ya no quiero seguir porque esto se está poniendo cuesta arriba, está difícil. Pero realmente cuando vas entrenándote un poco en la actitud de la resiliencia, que es precisamente esa capacidad de recuperación de algo que me pasó que fue negativo, pues entonces vas adquiriendo una característica que honestamente en las personas que lo tienen es súper útil. Y pusiste el ejemplo, ¿verdad? De cuando tuvimos esa etapa tan dolorosa para la humanidad de la pandemia, en donde fuimos capaces de ver a algunos negocios que muy rápidamente empezaban a ver cayendo sus ventas y perdiendo su mercado, y de repente pues hacían adaptaciones, se levantaban y decían, tenemos que seguir y seguían adelante. Y hubo otros negocios que de pronto se quedaron en la fase de, bueno, vamos a esperar si pasa todo esto. De pronto va a ser solo unos meses, de pronto va a ser, y cuando sentimos, pues llevábamos 2, 3 años y no todos, desafortunadamente no todos los negocios pudieron levantarse. Por supuesto, algunos tenían otras circunstancias, pero hubo negocios que se quedaron esperando a ver si las cosas regresaban a como eran prepandemia. Entonces, esa habilidad de recuperarnos, especialmente en esas fases en donde nos enfrentamos a tantos obstáculos, creo que es donde particularmente la resiliencia viene siendo una actitud fundamental. y además tiene mucho que ver con la parte del empresario. Bueno, ahorita me hiciste que me recordara al pensamiento de Darwin, ¿no? De que la especie que va a sobrevivir es aquella que mejor se adapta al cambio. Y la verdad es que cuando eres empresario te ponen a prueba en todo sentido. Tú puedes tener todo un plan de negocios bien estructurado, muy bien definido, muy bien planeado y todo, y resulta que donde vas y te ubicas, no vendes, Ah, ¿no? Y no tienes el resultado que esperas. Y resulta que a lo mejor algo que no estaba tan planeado resulta y se convierte en una bomba, en un detonante que se genera toda una industria. O sea, realmente así de simple puede llegar a ser el asunto, pero ¿qué hacemos si, por ejemplo, no tengo una herramienta como tal? Digo, hay muchos comerciantes que comenzaron así, después se fueron convirtiendo en empresarios, pero a lo mejor no tenían todas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Ahí yo pensaría que, por ejemplo, una visión y un propósito sería muy interesante tenerlos de inicio, que a veces ni siquiera sabemos por qué tenemos la empresa o para dónde quieres llevarla, ¿no? Yo se los digo porque parece que con Julio hemos hablado de esos aspectos de repente, no faltantes, pero que sí son recomendables tener, hacia dónde quieres caminar y cómo puedes calar. Pero el hecho de que tú quieras caminar del punto A al punto B, no significa que va a ser un plano en línea recta, perdónenme. El plano empresarial puede ser una curva, puede ser una espiral, puede ser un ascendente, puede ser un sótano, no lo sé. Una cosa es el plan y otra cosa es la acción. Y en ese sentido, Julio no me dejará mentir. Como buenos administradores que de repente somos, nos damos cuenta que un plan nunca sale como lo planeas. Siempre tiene áreas de oportunidad, siempre tiene altibajos, siempre tiene cambios. Entonces, la verdad, la única constante que debes entender ahí es que el cambio es una parte y la adaptación no debe de perderla como tal, ¿no? Algo más que nos puedas tú comentar al respecto, Julio. bueno, lo que pasa es que al final también tenemos que tomar en cuenta que estos entornos en donde se mueven las empresas actualmente, que son entornos cambiantes, y digo ya no cambiantes como lo podrían haber sido hace 40, 50 años, que ya eran cambiantes, pero la velocidad del cambio es importante. ¿A qué velocidad están dándose los cambios? Y son cambios cada vez más drásticos, cada vez, solo pensando antes de empezar a grabar, que también hablábamos un poco, lo hemos mencionado sobre inteligencia artificial.
Ajá. cómo la inteligencia artificial está pegando en nuestros negocios, en algunas ocasiones para bien, en otras ocasiones sobre temas que asustan, ¿verdad? Entonces, la capacidad de resiliencia realmente va a ser esa, en donde si nos quedamos esperando a que algo pase, eh, puede ser que no estemos del lado de las consecuencias positivas, ¿verdad? De esos cambios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si en algún momento nos toca el negocio? ¿Qué vamos a hacer si un día estos alguien diseña una plataforma de inteligencia artificial que puede sustituir ese servicio que yo estoy dando? Entonces, Ujú. cuando tienes esa actitud relacionada con la resiliencia, eh, va, tu cerebro automáticamente se pone en modalidad de recuperación y tienes que empezar a pensar cómo te recuperas. Yo creo que el estar al tanto de esos cambios en el entorno va a ser importantísimo. Pero vamos a ver, ya hablamos bastante de qué es eso de la resiliencia, que recuperarse y que el entorno, pero algunos de ustedes se preguntarán entonces, ¿y cómo hacemos entonces para entrenar esa resiliencia? ¿Qué aspectos podrían ser interesantes para mejorar la resiliencia, la actitud de la resiliencia? ¿Qué se te ocurre, Isaac? Pues mira, la primerita que me viene así de bote pronto es analizar las tendencias que tengas de tu negocio o de tu mercado local y global. Yo sé que va a parecer como futurista y yo quisiera tener aquí una bola de cristal y decir que esto va a suceder, pero la realidad de la vida es que si vamos analizando qué está sucediendo en el entorno, puedo darme cuenta de hacia dónde está apuntando ese cambio. Por ejemplo, yo lo comentaba con Julio hace un momento, antes de empezar la grabación. Yo tengo que capacitarme en inteligencia artificial. Voy tarde. Sí y no, no lo sé, pero necesito capacitarme en un tema actual para no perder vigencia y por lo menos para que la gente no me vea la cara de diseñador cuando me quiera decir las cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, uno debe de tener claro ese tipo de cosas. Y eso me lleva también a ver qué conocimiento requiero para poder seguir funcionando. Entonces, analizar tendencias y ver en qué me tengo que capacitar me permitiría o me daría herramientas para ser más resiliente. Son de las primeras dos que me vienen de bote pronto. No sé cuáles otras tú veas como tal. Bueno, a veces nos ayuda también reencuadrar algunos conceptos de esos que de pronto son, a ver, conceptos que de pronto son popularmente considerados como negativos. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra fracaso o de fallar, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Verdad? Porque a veces puede ser que nosotros todavía tengamos el programa dentro de nuestra mente, que muchas veces estos conceptos son aprendidos, los hemos aprendido culturalmente en nuestro entorno, en nuestras familias. ¿Qué significa eso de fallar? ¿Qué significa eso de fracasar en algo? Hay una frase ahí muy famosa que decía Edison de lo de que no he fracasado eh, en el En mi intento vida. de conseguir el foco este incandescente, ¿verdad? Sino que decía, solo he tenido éxito encontrando 500 materiales que no servirían para hacer eso. Entonces, digamos, no sé si sea cierto, lo citan Sí, mucho, pero digamos, la idea que está de fondo sí es muy útil, creo yo. Y es reencuadrar precisamente esa palabra fracaso para decir, realmente es el fracaso o los fallos que tenemos la gran mayoría de veces son una fuente importantísima de retroalimentación para poder crecer como personas, como empresarios, como estudiantes, en nuestras relaciones personales. Entonces, por ahí hay una frase que dice mi esposa muy frecuentemente que dice, si vas a fallar, falla lo más rápido posible, sí porque es. eso te va a dar chance de recuperarte y de meter esa información que tienes derivada de eso en que fallaste para seguir adelante. Porque todos vamos a fallar en algún momento, vamos a cometer errores. Ahora, es mejor que los cometamos rápido, porque entonces podemos recuperarnos. Pero si te das cuenta, ahí hay un pequeño cambio que creo que es importante, porque cuando hablas de la palabra fallar o de la palabra fracaso, ya no estás hablando de algo que me va a deprimir, que me va a bajar y que bueno, fracasé, ya aquí se acabó todo, sino que es una fuente de información, es una fuente de retroalimentación de eso que hiciste, que si no lo lograste en ese momento, pues habrá otras formas por hacer. Entonces ahora qué hago? ¿Cuál es la forma más rápida de recuperarme y de continuar ese objetivo que estoy buscando? Esa se me ocurre que es una de las formas
alternativas también para entrenarse en resiliencia. Así es. Y fíjate que me lleva a otra. Ahí, por ejemplo, el entender el error. Digo, el error es parte del sistema. Tú, no, tú también como gente informática me dirás, es parte del sistema. O sea, un sistema falla y tiene un error, ¿no? El famoso tachecito, la carita, lo que, todo tiene un error. Entonces, si aceptamos que el error es parte del funcionamiento, entonces también tendría yo que aceptar que necesito de carácter para enfrentar situaciones adversas. Yo te diría, por ejemplo, muy fácil. Digo, si alguien aprendió a andar en bicicleta, me gustaría saber quién lo hizo bien de una y a la primera. Yo creo que nadie. O sea, el poder establecer, por ejemplo, tu equilibrio para montarte en una bici se lleva un poquito de tiempo. Hay gente que lo toma más rápido, hay gente que lo toma más lento. Y hay gente que se cae la primera vez en la bici y ya no la vuelve a tomar en toda su vida. Yo no sé si es importante no andar en bici, pero demuestras ahí el carácter cuando tomas la bicicleta y te levantas y dices, bueno, a ver, ya me raspé una rodilla, ya me raspé otra, ya me puse un fregadazo en una mano, en un codo. No importa, vas aprendiendo y eso te va a ayudar a que cuando tengas que andar en bicicleta, ya tengas bien medido qué es lo que necesitas. Si te prestan otra bicicleta, a lo mejor te costará un poquito de tiempo adaptarte, pero lo vas a conseguir. Esto es a lo que se refería yo creo que Julio en el término de fracaso, porque eventualmente cuando decimos fracaso decimos no, es alguien que no sirvió, no, es alguien que está aprendiendo. Y ese sería yo creo que el enfoque importante para poder funcionar, ¿no? Entonces, aprender y revisar las situaciones pasadas es vital para este tipo de situación, pero el carácter, o sea, cómo afrontes ese tipo de fallas o ese tipo de áreas de oportunidad, dicen los administradores, va a ser mucho mejor que el quedarte solamente con el fallo, ¿no? Y bueno, pues mira, como vamos acá ya viendo eso, pues yo creo que sería prudente también ver cómo lo vamos a complementar con nuestra siguiente sesión, ¿no? Que es con nuestro siguiente video, que son justamente creencias limitantes del empresario, que es lo que vamos a ver en el siguiente video como tal. Entonces, esto va teniendo vínculo, por eso nos parece interesante este tema como arranque para la tercera temporada. No sé cómo lo veas, Julio. Sí, definitivamente, porque de ahí, ahora estabas contando algo que me pareció interesantísimo y se me ocurrió que también mucho de esto de la resiliencia, aparte de ser una actitud personal, hay un momento en donde parte de nuestro reto es que sea una actitud empresarial, ya no solo de nosotros, sino que de nuestro equipo de trabajo también, porque como lo que decías hace un momento, entender el fracaso como parte, o las fallas o el error como parte del proceso de aprendizaje y de mejora, es definitivamente algo que debe estar metido en el ADN de una empresa resiliente, una empresa que Así se es. recupera. Y efectivamente, eso vamos a trabajar un poquito más en el siguiente video cuando empecemos a hablar de las creencias limitantes, porque ahí hay bastante tela que cortar. Así que, pues yo creo que lo vamos dejando por acá, Isaac. Ujú. Y pues les pedimos siempre a las personas que nos escuchan que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus sugerencias, que le den like ahí para que cada vez que haya actualizaciones les aparezca en la campanita, que les aparezcan los nuevos videos. Y bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente video cuando estemos hablando un poquito de las creencias limitantes. Nos Un vemos abrazo, hasta la estimado. próxima, Isaac. Chao, chao. Un Un abrazo. abrazo.